tenemos si no es la palabra del Señor? Antes seguramente en una conducta caída buscábamos las cartas para que nos las leyeran, ¿cierto? Y sentir de ahí, ¿qué cosa? Sentir de allí dirección, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a acontecer mañana? Otros tal vez leían el horóscopo. Esto ya empezó a cambiar y entonces entró algo que era muy viejo, pero que lo rebautizaron como la nueva era, y entonces tenemos los cuarzos, y entonces deme un cuarzo según mi mes de nacimiento, y deme un anillo así, y yo pongo un cuadro allí, y entonces entró esa cultura asiática del Feng Shui, y entonces ponga la cama de esta manera, y ponga la cama de la otra manera, y allí era donde nosotros seguramente podíamos tener algo de esperanza. Pero nos dimos cuenta que eso funcionó. Eso no funcionó, ¿cierto? Otros dicen, no, solamente trabajo y hay que trabajar y hay que trabajar, y para que usted tenga las cosas tiene que trabajar. Y si bien es cierto, no como la del negrito del batey que dice que el trabajo lo puso Dios como castigo, porque no es verdad, porque el trabajo es una bendición, pero se puede terminar convirtiendo en un ídolo también. Así que debemos tener cuidado con eso. La semana pasada estuvimos hablando acerca de Jesús y del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, ¿lo recuerdan? Ok, esta mañana vamos a hablar acerca del poder de la resurrección. Y me encontré con esta imagen de un soldado viendo el destello. Esa es la interpretación del autor de la imagen, viendo el destello de la sepultura donde fue puesto el cuerpo de Jesús, mientras se corría la piedra. Y ese destello, por supuesto, hay unas descripciones que dicen que ellos quedaron muy mal. Después dicen también que los sacerdotes le ofrecieron dinero a esa compañía de soldados para que dijeran que ellos se habían quedado dormidos o que los discípulos habían venido a robar el cuerpo. En el ejército romano, soldado romano que perdiera un reo o un preso tenía que pagar con su propia vida. Entonces ellos dijeron, no se preocupen que nosotros intercedemos por ustedes, pero cúlpense. Aquí el punto era que la resurrección no podía ser predicada. La resurrección no podía. Ahora, antes de la resurrección, ¿qué hubo? Muerte. ¿Pero qué es la muerte? La muerte tiene en sí misma dos palabras profundas, dos palabras lúgubres y terribles. Piensa en la muerte en este momento. Y esas dos palabras son nunca más. Nunca más. Con el respeto que usted se merece, piense en ese familiar que falleció. Nunca más lo vamos a volver a ver, por lo menos en esta tierra. Nunca más. Y duele. Son palabras dolorosas. Y por eso hay un proceso allí que se llama el duelo. Porque nunca más se va a poder experimentar con esa persona. Y lo único que nos va a quedar son los recuerdos. ¿Y recuerdas cuando? ¿Y recuerdas cuando? Y sí se acuerda cuando hacía, y cuando decía, y cuando movía, y cuando preparaba, y cuando nos invitaba, y cuando venía a nuestra casa. ¿Se acuerda de qué? ¿Cómo se llaman? Recuerdos. Recuerdos. Cuando el Señor fue llevado a la cruz y puesto en la sepultura, hubo mucha tristeza. Hubo mucha tristeza. Pero ellos no recordaban lo que el Señor ya había dicho. El Señor les dijo, destruiré este templo y en 3 días lo reconstruiré. Y ellos estaban pensando en un templo físico. Pero era hablando acerca de su cuerpo. Estaban hablando acerca, Él estaba explicando lo que iba a hacer en 3 días de muerto, y que luego iba a vencer la muerte, y que se iba a levantar, y que por eso estamos pudiendo hablar esta mañana del poder de la resurrección. Y para entrar al tema, tengo aquí 2 ejemplos y quiero que vayamos a Juan capítulo 11. Y usted recuerda allí cuando había un personaje que era muy amigo de Jesús. ¿Cómo se llama ese personaje? Lázaro. Y Lázaro tenía 2 hermanas, Marta y María.
En este caso la conversación vuelve a ser con Marta, en el sentido de que Marta fue y le avisó al Señor, o le mandó aviso al Señor de que su hermano Lázaro estaba muy enfermo, que viniera para que lo sanara. Y el Señor se esperó ¿cuántos días? 3 días. Habían 3 días de camino también, de donde estaba el Señor hasta Betania, que era la ciudad de Lázaro. Versículo 17, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días, que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Consolarlas porque ya su hermano nunca más, recuerda, su hermano nunca más lo iban a poder ver. Versículo 20, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, recuerda cuando Jesús fue a la casa de ellos 3, Lázaro estaba vivo todavía, y Jesús va a la casa de ellos, ¿quién se queda en la cocina y quién se queda a los pies? María se queda a los pies de Jesús y Marta se queda moviendo los trastes. Y Marta se incomoda y le dice, ¿por qué no es que María no colabora? Y la respuesta es, a ver, Martica, María eligió la mejor parte. Aquí otra vez el corazón de Martica. Sí, esa Martica que habita entre nosotros. ¿Y qué le dice? Dice, Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Eso cómo lo leeríamos? ¿Normal? ¿Así? ¿De largo? ¿Usted cree que Marta estaba cómo? Estaba con 2 emociones seguramente allí adentro. Número 1, la pérdida de su hermano. Pero número 2, esa rabiecita que me da. Porque ¿cómo es que no era nuestro amigo? Contactos, eliminar. Jesús, elimina. Bloqueado. Spam. Ya no me vuelvas a hablar. Es que te mandé a llamar a tiempo y no llegaste. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Mire el juego que hay aquí en este diálogo. El Señor le está hablando de una cosa. El Señor, el Todopoderoso, el Creador del universo, estaba parado enfrente de ella, hablándole unas palabras, pero Marta no lo comprendía. No lo comprendía. Y el Señor le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y viene una pregunta y le dice, ¿crees esto? O sea, el Señor siempre está contando con un presupuesto que debe estar en usted y que debe estar en mí. ¿Cómo se llama? La fe. La fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces el Señor está contando con esa parte. ¿Crees? Recuerda, a otro hombre también le dijo, ¿crees? Y el hombre le dijo, porque estaba su hijo enfermo, y le dijo, ¿crees? Y este hombre le responde inmediatamente, sí, Señor, creo. Punto y coma. Ayuda mi incredulidad. O sea, la respuesta inmediata fue, sí, claro que creo. Pero luego hizo la reflexión en su interior y pidió que le ayudara en su incredulidad. Nicodemo también estaba incrédulo. Pedro fue incrédulo, por eso negó a Jesús. Los demás discípulos salieron huyendo. Usted y yo, ¿cuántas veces hemos corrido porque no creemos que Dios puede hacer algo con nosotros y que puede hacer algo en una situación específica? ¿Nos ha faltado fe? Sí. Seamos honestos, sí nos ha faltado fe. Y el Señor dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y acá hay un desafío. Porque para poder experimentar el poder de la resurrección, yo necesito creer en el Señor Jesucristo. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Tú lo crees? ¿O te formaste en tu interior solamente unos asuntos conceptuales? Porque cuando Jesús para mí es solamente un asunto de conceptos y de historia, no va a pasar nada.
no va a pasar nada. Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Y entonces sabemos el resto de la historia. Y dice que Jesús, el versículo más corto, 2 palabras, Jesús lloró. Porque él se conectó también. A él le dolía la vida de su amigo que había partido. O sea, esa parte de la humanidad de Jesús se manifestó allí. ¿Quiere decir que el Señor nos manda a callar nuestras emociones? No. No, porque el Señor fue el que nos creó con eso. El Señor nos dio ese tipo de manifestación también. El punto es que eso no nos gobierne a nosotros. Y luego dice la Escritura que el Señor mandó a que corrieran la piedra y el Señor ordena a Lázaro que saliera y Lázaro salió. ¿Salió o no salió? Sí, amén. Sí, amén. ¿Lo crees? Sí, amén. Sí, amén. Ahora, ¿tu Lázaro va a salir o no va a salir? Amén. Sí, amén. Sí. Nos da como sustico decir sí, amén. ¿Será que ese Lázaro va a salir o no va a salir? Sí, amén. ¿Esta será la voluntad de Dios o no será la voluntad de Dios? Hay otro momento también. Marcos capítulo 5 dice que Jairo tenía una hija y Jairo, su hija estaba enferma. Y Jairo se fue a buscar a Jesús. Y de regreso tuvo muchos impedimentos en ese capítulo 5 de Marcos. Y hubo muchas personas que se interponían allí para que Jesús corriera detrás de la petición de Jairo. Al momento llegan algunas personas a decir, ya no molestes más al maestro, tu hija duerme. Como quien dice, tu hija ya murió, no hay nada que hacer. Nunca más vas a volver a ver a tu hija. ¿Cómo se sentirá un padre? Horrible, ¿verdad? Difícil, doloroso. Verso 38, y vino a casa del principal de la sinagoga, estaba hablando de Jairo, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho, y entrando les dijo, ¿por qué se alborotan y lloran? La niña no está muerta, sino que duerme. Panorámica bíblica, panorámica cristológica. La niña no está muerta, duerme. Y siempre el Señor, llevando la contraria, versículo 40, y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Y tomando de la mano a la niña le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años y se espantaron grandemente. La incredulidad castra a la persona de la posibilidad de recibir o experimentar el poder de la resurrección. ¿Qué cosa? La incredulidad. Cuando el Señor dijo, no está muerta, sino que duerme, ¿qué hicieron los que estaban alrededor? Se burlaron. ¿Qué hizo Marta cuando el Señor le dijo que iba a resucitar? Ella le dijo, sí, claro, después, pero ahora no. Hay 2 momentos en los que el Señor, seguramente hubo más porque dice que hubo muchos más milagros que no quedaron registrados. Dice así la Escritura. Pero tenemos estos 2 ejemplos de la intervención sobrenatural de Jesús en la vida de 2 familias, devolviendo a un hermano mayor, lo que significaba un hombre en casa de 2 mujeres que no tenían esposos. Para la época significaba todo. Y lo que significaba para un hombre, para un padre y su esposa, la vida de su hija de 12 añitos, que estaba enferma, pero que luego le avisan que había muerto. Y el Señor saca de ese lugar. Dice que los echó. ¿Sabe qué fue lo que echó realmente el Señor allí? La incredulidad. Ahora yo quiero que con todo este contexto usted me ayude en su corazón y en su entendimiento a ponerle el sentido a esto. ¿Qué es lo que realmente necesitamos? Porque tanto Lázaro como la niña volvieron a morir en su momento. Volvieron a morir.
Juan capítulo 20, verso 24 al 31. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, ¿qué? ¿Qué hace la incredulidad? Castra la posibilidad de poder entender y de poder recibir el poder de la resurrección. Así que si estamos lidiando con la incredulidad, ahí el Señor esta mañana nos está exhortando. La incredulidad. Y quiero un momento, no lo tengo en el texto en pantalla, pero quiero que vayamos, cuando usted llegue a su casa, vaya y mire por favor allí. En Apocalipsis capítulo 2 y 3 habla acerca de las iglesias. Y a una de esas iglesias el Señor le dice: mira lo que está para morir. Hay algo que está agonizando en tu interior. Mira lo que está para morir. ¿Qué será lo que está para morir? Que cuando pensamos que una cosa está por morirse, ¿qué pensamos? ¿Será que ya? Decimos: definitivamente ya no hay más. No hay más, no se puede hacer otra cosa, ya. Pero el Señor está diciendo: quiero que mires eso que está a punto de morir. Míralo. Mira eso que en ti está a punto de morir. Eso fue lo que el Señor dijo: pero tengo contra ti que. Y luego le dice: mira lo que está para morir. Y ahí es donde usted y yo necesitamos mirar y hacer esa introspección, esa revisión en nuestro interior. ¿Sabe? Podemos estar tomando rutinariamente venir aquí al auditorio. Se nos pudo volver rutina. O sea que se murió en nosotros, o está a punto de morirse definitivamente en nosotros, el significado correcto de llegar a este lugar. ¿A qué llegamos a este lugar? ¿Por qué llegamos a este lugar? ¿Acaso no podríamos hacerlo en casa solos? ¿Podríamos? Porque el Señor dice: no dejen de. O sea que hay algo que puede estar para morir en mí dentro de eso. El amor por la esposa, el amor por el esposo, el amor por los hijos, el amor por los padres. ¿Será que hay algo que está para morir? Ya, eso yo no le echo más. Ya, eso se acabó. Y aquí Tomás está diciendo: hasta que yo no meta mi dedo en sus palmas, hasta que yo no ponga mi mano en su costado, ¿qué? No voy a creer. Y entonces dice versículo 26, 8 días después, o sea que eso empezó a fortalecerse en Tomás. 8 días pasaron. 8 días. Y en 8 días nuestra mente trabaja demasiado, ¿cierto que sí? 8 días tuvo. Dice: estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos ¿quién? Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo, mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino... ¿Qué fue lo que dijimos de la incredulidad ahorita? Que la incredulidad, ¿qué cosa hace? Castra. La incredulidad castra a la persona de la posibilidad de recibir o experimentar el poder de la resurrección. La incredulidad. Y entonces el Señor le está diciendo aquí a Tomás: no seas incrédulo. No seas incrédulo. Verso 28, entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. ¿Cierto? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. ¿Recuerdan que les dije ahorita? Pero estas se han escrito ¿para qué? Vuelve al verbo insistente de esta mañana. ¿Y es qué cosa? Creer. Dice: para que creas
que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Amén. Amén. Es que ahí es donde está la esencia del poder de la resurrección, en que usted crea, en que yo pueda creer que Jesucristo venció la muerte. La incredulidad castra a la persona de la posibilidad de recibir o experimentar el poder de la resurrección. Y como iglesia necesitamos aprender a crecer en esto. Es necesario que cada uno de nosotros reconsideremos delante del Señor cómo estamos viviendo nuestra fe en Cristo. ¿Estamos viviendo una fe con un tanque de oxígeno? Y eso es cada 8 días. Ay, ya no haga más así. A Satanás no le interesa desgastarse con ese tipo de personas. Pastor, ¿cómo dice eso? ¿Usted habló con el diablo? ¿Sabe qué hace la incredulidad? Nos atrasa en el proceso. La incredulidad nos lleva atrás y atrás y atrás, y no podemos experimentar lo que hoy, aquí y ahora el Señor está hablando. Usted puede estar en cuerpo acá hasta mañana, pero su mente puede estar dando vueltas en otro lado. Podemos estar aquí sentados, juiciosos, como mirando, como haciendo... Sí, no me lleve mucho la idea. Esto no es llevarme la idea. Se lo he dicho, como dice mi mamá cuando me da recetas por el teléfono. Y yo, sí mamá, sí mamá. Ya no me diga así más, mamá, porque yo sé que usted no lo va a hacer. Me conoce. No seas incrédulo, sino creyente. Es la exhortación que el Señor le está haciendo a Tomás. Ahora yo le pregunto, ¿usted cree que Cristo resucitó? Amén. Sí, amén, gloria a Dios. Quiero que vayamos por un momento a 1 Corintios 15, versículo 14 y 19. Aquí Pablo está hablando algo tremendamente profundo en el sentido de lo que usted dice fe y de lo que yo digo fe. De la razón por la cual usted está sentado esta mañana en este lugar. Y por la razón por la cual yo estoy aquí de pie predicando la palabra. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Vámonos. Vámonos. Cristo no resucitó. ¿O sí resucitó? Sí. ¿Sí resucitó o no resucitó? No me responda como perrito de taxi. ¿Se ha visto los perritos de taxi? Que la cabecita le mueven así. No. ¿En su corazón usted cree que Cristo venció la muerte? Amén. Porque de lo contrario, vámonos. Estamos desperdiciando dinero acá, pagando un auditorio. Usted debería estar en una playa. Debería estar aprovechando el último día santo. Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Usted predica con su estilo de vida. Porque más que lo que yo estoy haciendo acá, es lo que hacemos con nuestra vida todos los días allá afuera. Amén. Verso 15, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. ¿Cuál es la base de nuestra fe entonces? No puede haber tal cosa de evangelio si no hay resurrección. Les estaba dando 2 ejemplos de un hombre y de una niña que fueron resucitados. Pero ahora le tocó a él mismo, a Cristo mismo, vencer la muerte. Ya, él dio el ejemplo y la gente se magnificó y dijo, wow, qué hermoso, tremendo. Usted se imagina, Marta y María dijeron, bien. Jairo y su esposa vieron a su niña chiquita otra vez andando por la casa y diciendo, gracias Señor.
Pero ahora era el turno de Cristo. Y la semana pasada estuvimos haciendo la exposición de lo que ocurrió en la cruz del Calvario. Pero no hay evangelio completo si no predicamos la resurrección de Cristo. Y yo le voy a pedir que usted tome una decisión. Si su vida no predica a Cristo resucitado, algo está mal. Y usted va a tener que hacer reingeniería y pedirle al Espíritu Santo que le ayude. Pero no tiene sentido que nosotros digamos que somos cristianos cuando no evidenciamos el poder de la resurrección en nuestra vida. Punto. Porque aquí dice la Escritura, verso 16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. ¿Así? Claro. Y si Cristo no resucitó, verso 17, su fe es vana y aún están en sus pecados. No fue solamente necesario el sacrificio en la cruz. Era necesario vencer la muerte y levantarse. Y allí también utilizamos hace como 20 días atrás ese texto que dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. Amén. Por eso usted y yo decimos ser cristianos. Por eso nos paramos acá y decimos: ¿quién como el Señor? Ah, eso muy bien. Qué buen coro tenemos. Pero ese es el punto. Cuando usted sale de su casa, años atrás, décadas atrás, las familias salían de la casa con su Biblia así. Recuerdo, mi papá, al principio mi papá guardaba la Biblia en una bolsa como de papel. Él estaba en su proceso, todo bonito. Y nos íbamos caminando, casi siempre caminamos hacia la iglesia. ¿Usted sabe lo que hace una familia caminando hacia la iglesia un domingo en la mañana? ¿Usted sabe lo que significa eso? Yo le voy a decir, significa que todos los demás que están observando a esa familia están diciendo: se les está predicando a Cristo. Es increíble, sin abrir la boca. Hay personas que están diciendo: allá van los cristianos. Y van con su Biblia. O sea, ¿qué están diciendo esa familia? ¿Qué es lo que está diciendo de manera intrínseca a esa familia? Que Cristo resucitó y que vamos a adorar a Cristo. ¿Usted se da cuenta por qué es importante hacer lo que nosotros hacemos cada domingo en este lugar? ¿Y por qué sumarnos a esta tarea es importante? ¿Y usted cuenta para esta tarea? Décadas y décadas. Y antes no existían los dispositivos. Teníamos la Biblia. Y la Biblia es importante subrayarla y la Biblia es importante tenerla. Y ojalá podamos abrir más la Biblia que prender la Biblia. Ay, sí, pastor, pero tenemos que estar actualizados, usted sabe. Yo sabe que sé que la Biblia se estudia aquí, así. Con un lápiz, con un resaltador, con un color. Y yo digo: ay, sí, Señor, mira aquí. Y esto, así se estudia la Biblia. Porque le aseguro que usted no tiene tantos versículos subrayados en su teléfono como en su Biblia física. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? La Biblia se estudia con un cuaderno al lado. Cuando usted toma notas y usted dice: ok. Usted y yo predicamos a Cristo resucitado. Verso 18, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Verso 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración, de todos los hombres. ¿Usted se imagina leer esto fuera de contexto? Volvamos a leer el versículo 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pobrecito usted. Nietzsche diría: usted es tan poco hombre que usted necesita un ser superior al cual honrarlo y al cual adorarlo. Eso decía Friedrich Nietzsche. Para los que les gusta la filosofía. Entonces eres un pobrecito.
porque no tienes la capacidad de tomar decisiones. Eres un pobrecito porque tú necesitas hincarte delante ¿de quién? ¿De quién? ¿Cómo dijiste que se llamaba? ¿Cómo? ¿Qué? Crispeto. ¿Qué? Ah, no, esos son los que a veces... No, Cristino. ¿Qué es lo que tú eres? Iglesia, necesitamos regresar al fundamento de nuestra fe. Y el fundamento de nuestra fe es creer en el poder de la resurrección. En la resurrección de Cristo Jesús. Pero no solamente eso. Cuando yo creo, evidencio. Cuando yo creo, muestro. Definitivamente. Definitivamente. ¿Usted qué utiliza? Una camiseta cuando va al estadio. ¿Una camiseta de rayas roja y blanca o verde? No, dígame, le estoy preguntando a usted. ¿Amén? ¿Cómo así que amén? Blanca y verde porque usted vea, toma agua, se acaloró esto, se prendió esta vaina, ¿cierto? Y entonces el otro dirá, roja, completamente roja. Y el otro dirá, oiga pues, mira. Yo le hago una pregunta, iglesia, esta mañana. ¿Tenemos la camiseta de la resurrección de Cristo en nuestra vida? ¿Se nota esa camiseta? ¿Se nota o no se nota? Hace muchos años atrás, para un evento que hubo en el colegio, me regalaron 2 gorras que decía brilla para Cristo o brillo para Cristo. Y a mi esposa le encantaron esas gorras. Tengo que confesar que todavía no era pastor, pero era cristiano. Y yo miraba eso y mi esposa dijo, yo me llevo esta para la playa. Y yo, en la playa no voy a poder mirar para ningún lado porque esa gorra dice brilla para Cristo. ¡Pah! Tengo una camiseta que me regalaron para los primeros bautismos que dice el reino de los cielos se ha acercado. Así grande, no podía ser el versículo más grande, que esa hermana bien religiosa, un versículo de este tamaño y una cruz atrás. Y cuando yo me pongo esa camiseta y voy por la calle, yo digo, ay, tengo esa camiseta. ¿Qué tal si usted y yo tuviéramos una marca visible de lo que significa ser cristiano? ¿Haríamos lo que hacemos? ¿Miramos como miramos? ¿Hablamos como hablamos? Porque si la marca de Cristo no está en mí, vana es, ahora sí, mi fe. Pero si yo digo que soy cristiano, la evidencia del poder de la resurrección de Cristo debe ser clara en mi vida para los demás. Es que Él es cristiano. A Pedro lo cogieron y le dijeron, usted es de ellos. Usted habla como ellos, usted se comporta como ellos. Y él dijo, no. ¿Qué le está pasando a mí? Oiganme. ¿Cierto? Así. Pedro era del vulgo. Pedro era un pescador. ¿Usted qué cree que Pedro estaba en Harvard? No. Cuando dice la escritura que Pedro maldijo, ¿usted sabe qué era lo que significaba realmente lo que Pedro estaba diciendo? Lo que Pedro hizo fue insultar a esas personas por haberlo asociado con el Rey de Gloria. Y nosotros decimos, pero es que a Pedro, ¿qué le pasó? ¿Sí? ¿Y nosotros? ¿Y nosotros qué? ¿Todavía le hacemos la triquiñuela por ahí? Sí, verso 19. En esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pobrecito usted. Pobrecita usted. Pobrecito. Está como ese vecino, esa mujer, lo dividía un muro a una vecina cristiana y a un vecino que era malo. Y esa vecina se iba a orar al patio y decía, Señor, por favor, Señor, tú sabes que necesito la provisión. Y al otro lado del muro el Señor escuchando le decía, me dirá lo que le voy a hacer. Y la escuchaba orando y cogía una libra de lentejas y se la tiraba. Y caía la libra de lentejas allá.
Y ella decía, Señor, gracias. Señor, gracias que me respondiste. Y el del otro lado, él atacaba la risa diciendo que, boba, Dios, fui yo. Y al día siguiente la señora ya y volví a orar. Y entonces al día siguiente una panela y un frijol. Y me la sé con todo el mercado. El caso fue que un día el Señor llegó y golpeó a la puerta y puso un mercado ahí, grande. Y la señora salió y le dijo, ¿sabe una cosa, señora? Ya dejé de orar, porque el que le está proveyendo soy yo, no su Dios. Y la señora se sonríe y le dice, Dios es tan bueno que utiliza hasta el diablo para bendecirnos. ¿Usted se imagina? Si usted y yo no creemos que Cristo es nuestro sustentador en todas las áreas de nuestra vida, vana sería nuestra fe. Y ese es el contexto esta mañana de la enseñanza de la palabra del Señor. Quiero que mire conmigo Romanos capítulo 8, verso 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, ¿qué va a hacer? Vivificará también sus cuerpos mortales por su espíritu que mora en ustedes. ¿En cuántos mora el Espíritu Santo de Dios? ¿Amén? ¿O usted lo duda? Si usted lo duda, ahorita al final vamos a orar y yo estoy hablando en serio, porque usted necesita ser un creyente completo. Usted necesita entender que el Espíritu Santo de Dios es la promesa del Padre para usted y para mí aquí y ahora. No se puede vivir la vida cristiana si no tenemos al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, dice la Escritura, es el que nos va a guiar a toda la verdad. Y la verdad es esta, que Cristo Jesús venció la muerte. Que Cristo Jesús resucitó de entre los muertos. Vuelvo y le digo, ese texto de Primera de Corintios que acabamos de leer, no lo podemos leer fuera de contexto. Si lo sacamos allí, solamente esos versículos que yo saqué, decimos, no, estamos en la inmunda, vámonos pues, porque estamos perdiendo el tiempo. Pero yo quiero invitarle a algo. Dejemos de ser ese tipo de creyentes que todavía le tienen cierto temorcito a lo que otros digan de nuestra fe. 1. Número 2. Dejemos de ser esos creyentes que no están exponiendo la resurrección de Cristo en su forma de vivir. Número 3. Dejemos de ser esos creyentes que venimos aquí a calmar nuestra conciencia. Si somos creyentes, que se nos note. Si yo soy creyente, que se me note. Que se me note. Se me tiene que notar que yo soy esto. Llevo 16 años y mis estudiantes me dicen, ¿hablas rolo? Y yo, oigan pues. Se nos nota después de tantos años todavía. Y escucho a algunos hablar paisa y hablan muy sabroso. Me gusta. Tal vez por lo que soy músico, los acentos. Me siento a hablar con Simón y levanto hablando con él. Se me pega, pero no soy de allá. Se me puede pegar el Dios te bendiga, pero eso no sale del corazón. Se me puede pegar una canción linda, pero realmente yo no adoro a Dios. Se me pueden pegar 2 o 3 versículos, pero realmente yo no amo su palabra. ¿Está conmigo? Se me tiene que notar. Y yo no le voy a demandar a usted una cosa menos que esa. Se te tiene que notar. Se te tiene que evidenciar que eres un hijo de Dios, que vives la resurrección de Cristo en tu vida, que el poder de la resurrección te mueve a hacer cosas diferentes. Ya no más dolor, ya no más esa bóveda que tenemos todavía ya guardada de resentimiento y de carga. Ya permite que el Señor coja a ese Lázaro y haga con ese Lázaro lo que tiene que hacer, pero ya no más con eso. Porque o Cristo vive en mí o no vive en mí. Pero si Cristo vive en mí, tienen que suceder cosas. Amén. Amén. Si Cristo vive en mí, mi casa tiene que verse transformada. Amén.
Si Cristo vive en mí, la conversación que yo tengo con mis hijos debe ser una conversación que lo impulsa, que lo llena, que lo abraza, que lo cubre, que lo levanta, pero también que le dice la verdad. Si Cristo vive en mí, esta iglesia tiene que crecer. Y no solamente en número, porque esa es la fácil. Adentro, desde adentro. Yo quiero a usted verle hablar diferente. Yo le demando en el Señor a usted fruto. Yo le demando a usted en el Señor una evidencia. ¿Sabe por qué? Porque lo que se predica desde este púlpito siempre ha sido la palabra de Dios. Nutrientes, 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 nutrientes. ¿Y usted qué los ha hecho? ¿Qué hemos hecho los nutrientes? Hable con un campesino, hable con un agricultor. Tiene que verse. Uno de mis hermanos tiene unos corderos. Y el Señor le ha bendecido y le ha ayudado. Y uno ve, cada rato montan en el chat de familia un corderito nuevo. Son tan lindos. Y otro corderito y otro corderito. Y ahí vamos, y ahí va mi hermano, y ahí va mi hermano creciendo en su rebaño de corderos. Y es hermoso ver eso. ¿Sabe por qué? Porque los cuida, porque los ama, porque les dedica tiempo, porque les da buen alimento. O sea que hay ¿qué? De regreso, ¿qué hay? Una multiplicación. Si eso es en la vida natural, ¿cuánto más en la vida espiritual? Y este año estamos hablando de madurez. Yo quiero ver de ti y de ti. Y en mí usted tiene que demandarme a mí fruto de Cristo. No nos podemos bajar de ese estándar. La evidencia del poder de la resurrección tiene que verse, sí o sí, tiene que verse. O si no, ahí algo pasa. ¿Tú realmente no has entregado tu vida al Señor? ¿O tú estás en un cortocircuito y no quieres permitir que el Señor opere, que el Señor obre, que el Señor haga? Pero a mí la Biblia me enseña que el Señor, siempre que hubo un hombre o una mujer dispuesto, el Señor intervino. El Señor intervino, siempre. Naciones, reyes, pastores, profetas, mujeres, niños, hombres, el Señor operó. El Señor hizo. Hubo un centurión, tenía a su siervo enfermo y le dice al Señor: por favor, da tu palabra. El Señor dice: no, yo voy a visitarte. No, Señor, no soy digno. Había muchas cosas en la casa de ese centurión que no, él sabía que no iban en la línea de Dios. Y él dijo: no soy digno. Eso encierra muchas cosas. Pero mire lo que ocurre. Solo di tu palabra, solo di la palabra, solo di la palabra. Y el Señor dice: wow, yo soy un hombre de autoridad. Y al que le digo, porque en un centurión, o sea, tenía 100 hombres bajo su mando. Yo le digo a este: ve, y él va. Y le digo a aquel: venga, y él viene. Solamente di la palabra. Y el Señor quedó sorprendido, en ese buen sentido de la palabra, de la fe de ese no judío, de ese no sacerdote, de ese no levita, de ese incircunciso, de ese extranjero. ¿Y el Señor qué hizo? ¿Lo bendijo o no lo bendijo? O sea que hubo fruto de su fe. No sabemos qué pudo haber ocurrido después. Tal vez se convirtió al Señor después de la resurrección. Puede ser. Es factible. Mis hermanos, ¿el poder de la resurrección está en usted? ¿Usted cree que está trabajando en ello? ¿Hay que hacer ajustes? Sí, claro. Yo tengo que hacer ajustes. Necesitamos hacer ajustes. Pero si el Espíritu que levantó de los muertos a Cristo Jesús vive en mí, ese Espíritu también me va a mí a vivificar todo el tiempo. Me está vivificando. ¿Y qué es vivificar? No es aumentar la llama, ¿cierto? Crecer, vivificar, más vivo, más grande, más fuerte, más firme, más fe, más evidencia, más fruto. Pero si el poder de Cristo, el poder de la resurrección de Cristo no gobierna nuestras vidas, va a pasar otro año y no va a pasar nada. O bueno,
Digo yo, no va a pasar nada en cuanto a la evidencia del fruto. Pero si yo no doy fruto para Cristo, estoy dando fruto para otra persona. Eso es directamente proporcional. O doy fruto para Cristo o doy fruto para el mundo. Esta es la palabra de Dios. Este es el verdadero poder de la resurrección. El poder de la resurrección no es que Cristo haga lo que a mí se me antoje. El poder de la resurrección tiene que ver con que yo me someto a Cristo para que Él obre su perfecta voluntad en mi vida, en mi casa, en la iglesia. Amén. El poder de la resurrección tiene que ver con tomar decisiones. El poder de la resurrección tiene que ver con que esa decisión pueda significarme el ser perseguido. Se burlaron de Jesús cuando Él dijo, la niña no está muerta, duerme. Y Él lo que hizo fue echar esa incredulidad. Yo ya no me voy a juntar más con estas personas, porque son incrédulos y porque se burlan de Dios. Una cosa, incrédulo, bueno, voy a orar por usted, pero la persona que se burla, el burlador, vaya a Proverbios y estudia, y hay 4 personajes, y uno de ellos es el burlador. El burlador no tiene filtro. Y el burlador termina blasfemando acerca de la obra del Espíritu Santo. ¿Cómo estamos, iglesia? El poder de la resurrección nos levanta. Amén. El poder de la resurrección me hace ver a mi esposa a los ojos con transparencia. El poder de la resurrección me hace ver a mis hijos con una responsabilidad que tengo sobre ellos, de amarlos, de cuidarles, de enseñarles la fe. Que se sientan agotados, hace parte del proceso. Que se sientan aburridos, hace parte del proceso. Pero voy a seguir hablando la verdad de Cristo a sus vidas. El poder de la resurrección hace que yo sea diferente en mi trabajo. ¿Él es el diferente? Sí. Con él no juegue con eso. ¿Por qué? Porque el poder de la resurrección es evidente. A Él no le hagan esos chistes porque a Él no le gustan. El poder de la resurrección. A Él no le proponga ese negocio porque Él le va a decir que no. El poder de la resurrección. Amén. Y esta mañana, nuestra evaluación debe ser o debe estar dirigida en esa dirección. Señor, yo reconozco que el poder de la resurrección en mí lo he dejado ir hasta aquí. Pero también reconozco que hoy tú me das la oportunidad. Yo necesito entender que el poder de la resurrección va a cambiar mi vida. Y la va a cambiar para siempre. Y que yo voy a darle orden a mi vida, no el mío, no mi lista de sueños, no mi lista de cositas. Y no me tome a mal lo que estoy diciendo. Pero cuando vemos en las Escrituras que los hombres y las mujeres tomaron una decisión por experimentar el poder de la resurrección, lo que les vino fue persecución. Muchos se quedaron sin trabajo. Hay que leer un poco de historia para darnos cuenta de ello. Cuando el Señor expone las 7 iglesias, expone situaciones muy difíciles para los cristianos. Ser cristiano en esa época significaban muchas cosas: quedarse sin trabajo, que no te vendieran comida, estar perseguido, ser llevado al circo romano, ser atravesado por una espada, ser tomado por un emperador llamado Nerón y ser empalado y lleno de brea para que lo pusieran allá como una antorcha. Eso significaba en esa época ser cristiano. Hoy, ¿qué significa el poder de la resurrección de Cristo en nosotros? ¿Las medias tintas? No. En nuestra congregación hay una característica y que es muy marcada. Y es que la dirección que tenemos nosotros es por las Escrituras. Las Escrituras. ¿Qué palabra profética tenemos más segura que esta? Ninguna. Esta es la palabra profética. ¿Quieres que te profetice algo? Déjame y verás. No, esto no, porque dice Judas fue y se ahorcó. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente.
No temas, no desmayes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en escrito. ¿Eso es una palabra profética? Pues es la palabra profética más segura que tenemos. Y en esta iglesia, eso es lo que se profetiza. Eso es lo que se habla. Eso es lo que se enseña. Eso es lo que se cree. Eso es lo que vivimos. Y eso es lo que evidenciamos. Amén. El poder de la resurrección. Yo quiero verlo en tu vida. Como pastores queremos ver en la vida de ustedes el poder de la resurrección de Cristo. Ay, vienen los pastores, aleluya. El poder de la resurrección se evidencia porque hay un fruto que está creciendo y que usted ya no hacía lo que hacía antes y que usted ya no vivía como vivía antes. El poder de la resurrección es la evidencia de usted estar viendo a unos pastores que están siendo transformados. A ellos también, sí, a ellos también. Nosotros también. Se nos ha asignado una tarea, pero no porque seamos mejores que ustedes. Es porque al Señor le plació y nos ha ayudado a ejercitar esta tarea. Y hay días en que menos que el poder de la resurrección es lo que queremos mostrar. Claro que sí. Pero el Señor vuelve y nos abraza y nos dice: respira. Respira. Descansa en mí. Yo te ayudo. Yo soy tu Dios que te lleva de la mano derecha. No temas. Tú eres mi hijo. Tú eres mi hija. Y entonces yo digo: Señor, gracias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Póngase de pie. Vamos a orar. ¿Qué es ese Lázaro que se murió? ¿Qué es esa hija de Jairo que se murió? Permítame utilizar esos dos ejemplos para llevarle a ese punto donde necesitamos analizar. La fe está quebrada, hay un cortocircuito, ya no estoy creyendo tanto, ya no creo como creía antes. Tal vez me estoy congregando porque, bueno, como que toca congregarme. Seamos honestos delante del Señor. Cierra sus ojitos ahí y empiece a pedirle al Señor. Empiece a decirle al Señor: Señor, definitivamente me agoté, me cansé, me siento en los rines, me siento cansado, siento que apenas respiro. Pero hoy tu palabra me está enseñando que el poder de la resurrección tiene que operar cosas nuevas en mí. La fe, esa hambre por abrir tu palabra, esa sed por orar. Señor, por favor, ayúdame a poner las demás cosas a un lado, a tus pies, para poderte mirar a ti. Esas cosas que me están tapando, Señor, de vista, tu rostro. Eso que puse por delante, que me tapa, que no me deja verte. Por favor, a tus pies. Porque yo quiero verte a ti. Y yo quiero experimentar el poder de tu resurrección en mi vida, en mi casa, como esposo, como esposa, como papá, como mamá. Yo quiero experimentar ese poder de la resurrección en mi trabajo, con mis vecinos, con mi familia extendida. Señor, por favor. Señor, hoy te ruego que me ayudes, que ese poder de la resurrección opere en mi vida. Opera en mí, por favor. Muévete en mí, por favor. En el nombre de Jesús esta mañana. Esta mañana, Señor, yo te ruego, bendice la vida de mis hermanos. Bendice cada casa, bendice cada familia, por favor, Señor. Yo te ruego que tú los llenes, que tú los lleves, que tú los abraces esta mañana. Y que ese poder de la resurrección los mueva, Señor. Tu palabra dice que cuando tú moriste en la cruz, muchos sepulcros fueron abiertos y muchos de los que estaban allí resucitaron. Ni siquiera se dieron cuenta por qué fue.
pero fuiste tú. Hoy, Señor, la muerte se tiene que ir de nuestras vidas, esa muerte espiritual. Dígale: Señor, yo renuncio a la muerte espiritual. Yo renuncio a ser una persona muerta espiritualmente. Yo renuncio, Señor Dios mío, a la incredulidad que me castra, Señor. Yo renuncio en el nombre de Cristo Jesús a la desesperanza y recibo de ti el poder de la resurrección. Quiero respirar tu aire. Yo quiero respirar el poder de tu resurrección, Señor, en mi vida. Yo no quiero seguir siendo el mismo, la misma. Yo sé que en ti, Señor Dios mío, Padre, por favor, yo reconozco que en muchas ocasiones hay mayor pasión por otras cosas a las que me muevo, le dedico tiempo, le dedico dinero, mi mente está allí, estoy pendiente de los horarios, Señor, pero a ti te he dejado a un lado. Tú no eres tan importante como eso, y te pido perdón en el nombre de Jesús. Haz de mí un hombre nacido de nuevo. Haz de mí una mujer nacida de nuevo. Dile: Señor, en el nombre de Jesús, yo te ruego que el poder de la resurrección se evidencie en mi vida y a través de mi vida. Por favor, Dios, por favor, en el nombre de Jesús, que haya lectura de la palabra en mi casa, que haya oración en mi casa. Dile: Señor, que en mi casa se hable la palabra de Dios, que en mi casa, Señor, se evidencie con lo que vemos, con lo que escuchamos, que la palabra de Dios gobierna nuestras vidas, en nuestro trabajo, en nuestras decisiones. La palabra de Dios reine, la palabra de Dios gobierne nuestra vida, y no unas áreas sí y otras no. Esas que están para morir, Señor, allí mete tu mano. Me va a doler, Señor Dios mío, pero te ruego que metas tu mano, por favor, porque no quiero llevar más cadáveres escondidos en el closet. No quiero tener más cadáveres, cosas muertas escondidas entre los cajones de mi habitación. No quiero tener cosas escondidas, putrefactas. Señor, por favor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias por esta mañana, gracias por este tiempo que nos has dado de tu palabra. Gracias, Señor Dios Todopoderoso, por ayudarnos, por levantarnos y por hablarnos la palabra de verdad. En el nombre de Jesús salimos de este lugar con esperanza, salimos de este lugar llenos del poder de tu resurrección, salimos de este lugar llenos del poder del Espíritu Santo y llenos de tu verdad, para gloria de Dios Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Un abrazo, mis hermanos. El Señor les bendice y les guarda.